Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de debate de este día. Estamos a 25 ya, ¿no? ¿Cierto? Sí, viernes 25. ¿Cómo ha pasado rápido el tiempo? Ya estamos terminando un nuevo mes, acercándonos al séptimo mes del año. Y obviamente la cadena de ayer del presidente de la República acapara todos los titulares, sobre todo por lo que dijo, ¿no? Algunas cosas importantes, por ejemplo, que el Bitcoin será opcional. Dijo que aunque la ley diga que es obligatorio, no es necesario, digamos, aceptar el Bitcoin. Habló de otras cosas, como por ejemplo la billetera electrónica y los $30 que le va a dar a cada salvadoreño para que ingrese a esa billetera electrónica. Dijo que era un proyecto muy beneficioso para el país. No entró mucho en detalle en ese aspecto, así que también vamos a analizar eso. Esta noche vamos a analizar el discurso del presidente Nayib Bukele el día de anoche, ayer. Me acompañan dos conocedores de la materia, un abogado y un economista. Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por tu amable invitación. Siempre es un gusto estar acá y un saludo a tu audiencia. Gracias. Y también me acompaña Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana y abogado además. Buenas noches, Eduardo, bienvenido. Buenas noches, Nacho, un gusto siempre. Bueno, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, voy a aprovechar de dar mi más sentido pésame a mi compañero y amigo Moisés Urbina, que falleció su mamá, doña Bernarda Antonia Melara de Urbina. Nuestro abrazo solidario, nuestro sentido pésame a Moisés y a toda su familia. Bueno, vamos a ver un pedacito muy cortito de cuando el presidente afirma y reafirma de que no es obligatorio a pesar del artículo 7 de la ley del Bitcoin. Como les expliqué hace un rato, aquí nadie estará obligado a recibir Bitcoin si no quiere. Los que han tratado de sacar de contexto el artículo 7, se les olvida que hay un artículo 8 y se les olvida que hay un artículo 12. Una vez que se lee la ley completa, así como se les leí hace un rato, se pueden dar cuenta que no hay obligación en recibir Bitcoins. Solo se hace que se tienen que aceptar los Bitcoins y se convierten a dólares si usted sí lo desea. Ok, a ver, voy a partir con el abogado. Eduardo, todos nos quedamos con el artículo 7 y el artículo 7 es claro, digamos que habla de obligatoriedad de aceptar el Bitcoin. El presidente dice ahora que hay que leer ese artículo para entender la ley completa. ¿Es así? Bueno, Nacho, creo que hay que partir de un hecho. Una ley es un cuerpo normativo que no se puede interpretar aisladamente. Tiene una interconexión entre las diferentes disposiciones que tiene para regular las diferentes materias que se puedan regular. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no se puede leer una ley obviamente aislada, un artículo, y partir de ahí hacer una conclusión. Pero, ahí es donde entra también el hecho de que la ley, y esa es una de las características, tiene que ser clara, expresa, previa, antes de regular y ser obligatoria. Entonces, en este caso, la ley Bitcoin, si uno se atiene al texto, es clara en señalar el tema de la obligatoriedad para todos los agentes económicos, dice, para las transacciones de Bitcoin. Eso está ahí claro en la ley. El punto es que, y aquí podremos decir, una pésima ley redactada mal, o una mala técnica legislativa que se empleó en esta ley, porque recordemos que es una ley de 2 páginas. Entonces, el punto acá es que no están claras esas excepciones, porque uno puede encontrar en la ley, por ejemplo, la ley de la Corte de Cuentas. La ley de la Corte de Cuentas dice cuáles son las entidades que están sujetas a la fiscalización de la Corte de Cuentas. Y entonces el artículo, creo que es el artículo 4, si no me recuerdo, señala quiénes son los entes. Pero luego dice,
otras excepciones que tiene la ley. Entonces acá lo que se ve es que esta ley está, digamos, con la técnica legislativa mal redactada y genera al final inseguridad jurídica, porque el punto es, el artículo 7 claramente señala esta obligatoriedad y está esa excepción, pero no es una excepción general, no es una excepción general la que señaló el presidente. Para la señora o el señor que no puede tener acceso a internet, decía, y la otra era la 8, no tengo la ley de todo. Que no tuviera un dispositivo, creo yo, un dispositivo adecuado y que el Estado iba a proveer todas las formas técnicas para que se pudiera acceder a esto. Ok, a ver, Carlos, para ti, ¿qué es el punto que digamos que todo el mundo, digamos, le pareció más importante, que es obligatorio o no es obligatorio esto? Para ti, ¿qué es? Bueno, yo creo que a reservas de lo que dice Eduardo, me parece que desde el punto de vista económico lo que preocupaba a la población era justamente que se le obligara, a los negocios, digamos, Sí. que se les obligara a aceptar un activo que no es moneda, ¿verdad? Un activo de muy alto riesgo, de muy alta volatilidad, y que ahora les pagaran X número de coins y luego viene un tweet de Elon Musk y se desploma. Entonces esa era la preocupación. Pero con lo que explica el presidente del fideicomiso, se supone que ese riesgo se traslada al Estado. Al Estado, ¿verdad? Al Estado. Que a final de cuentas somos todos nosotros nosotros también. mismos. Pero digamos, desde el punto de vista de los comercios, yo soy una farmacia, soy un restaurante, me pagan en bitcoins, pero yo recibo los dólares y ya estoy tranquilo. Esos bitcoins van al fideicomiso y ahí es donde se traslada el riesgo cambiario, que obviamente por ser un fideicomiso, primero creo que no va a alcanzar esos 150 millones porque en el sistema de pago del país se mueven miles de millones. Y entonces 150 millones, no sé si alcanza nada. para 3 días o menos, depende de cuánto Ya, se mueva. ya. Pero la ventaja para la población es que el riesgo se traslada al fideicomiso, aunque es un traslado engañoso porque al final de cuentas si el fideicomiso pierde, lo pagamos los contribuyentes. O sea que es como que salga de un bolsillo y pasa al otro bolsillo. Ok, yo entendí lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí, digamos, hay... aparentemente lo que quedamos liberados es de la no obligatoriedad y por otro lado de que podemos cambiar directamente y el Estado se hace responsable de convertir el dinero en dólares. ¿Es así? ¿Cómo se debe entenderse? Yo lo entiendo así. ¿verdad? Así. Yo así lo entiendo. Habrá que esperar ya la normativa específica en este periodo de 90 días, bueno, que ya empezaron a correr de la implementación, pero yo lo entiendo así. Ok. Y Esto significa, digamos, que el ciudadano puede estar un poco más tranquilo después del discurso del presidente, lo que no significa, digamos, que el país esté más tranquilo. O sea, estoy haciendo la individualidad a la sociedad. O sea, porque el sistema, digamos, puede afectar más al Estado como tal, más que a la persona en particular, que al final lo termina afectando igual. Bueno, yo creo que para mí el motivo principal de tranquilidad es la insistencia del presidente en que no es obligatorio para nadie. Porque en algún momento se planteaba, bueno, ¿y qué tal si yo quiero pagar mis préstamos con la banca, con Bitcoin, y eso le genera un riesgo a los bancos? O que hubiera obligatoriedad de enviar remesas en Bitcoins, aunque la gente no lo quisiera. Entonces, ese tipo de preocupación creo yo que si el presidente cumple su palabra, quedaría despejado, ¿verdad? En ese sentido, creo que la cadena sí ayudó a clarificar algunas preocupaciones que la gente tenía. Eduardo. Pero es que también aquí el presidente nos pone en un debate. ¿Qué es lo que se va a cumplir? ¿Qué es lo que vale? ¿Lo que él le dice o lo que dice la ley? Y ese es el punto. La ley lo que plantea es ese tema de obligatoriedad con algunas excepciones. Pero esas excepciones no están quitándole el carácter obligatorio a la ley. O sea, ese es el debate. Entonces, ¿qué es lo que pesa? ¿Lo que dice la ley o lo que dice el presidente? O sea, porque acá, si nos ponemos en un plano ya de aplicación jurídica de la ley, no es lo que diga el presidente. A ver, en términos legales, eso de aceptar y no recibir. No, es que, Nacho, lo que ha hecho el presidente es un malabar utilizando términos
de que si es que lo recibo pero no lo acepto. O sea, eso es lo que hicieron y desde mi ¿Cómo punto era de vista... cómo era la palabra? Recibo, pero no acepto. No, Acepto pero no recibo. Acepto, pero no... Acepto, pero no Acepto recibo. pero no recibo. O sea, estoy obligado a aceptar. Si a mí me pagan, estoy obligado a aceptar. Sí, pero... Lo que significa que no me quedo con eso. Sino Pero que no lo puedo recibo, cambiar. pero no estoy obligado a recibir Bitcoin, sino que puedo decir que quiero dólares. Eso es la lógica de lo que dijo. No. Es que él dijo eso. O sea, él dijo... Yo entendí que estás obligado a recibir. A aceptar. Sí. Pero cuando tú lo recibes, lo vas a cambiar. No, Por yo lo puedo tanto, decir... no te quedas con ellos. Sí, y aquí corríjame si yo me equivoco, pero yo me recuerdo que lo que él dijo es que en ese momento yo puedo decir, no, a mí deposíteme dólares, a mí no me esté... O sea, a la hora de hacer la transferencia, si no mal recuerdo. Sí, yo entendí eso. O sea, yo puedo decir, ok, que me entre en mi cuenta en Bitcoin, o no, yo quiero que me entre en dólares, aunque el otro esté pagando en Bitcoin. Cuando fue el ejemplo de los euros y los dólares y todo eso. Pero, Nacho, yo creo que el punto acá es que con esta explicación de que si acepto, que si recibo, para mí genera más incertidumbre, más inseguridad, que vamos a ver si eso también lo consideran así los organismos multilaterales, ¿verdad? Que esa explicación y esa poner en duda lo que dice la ley, porque acá, como digo, ¿qué es lo que va a pesar, la ley o lo que dice el presidente? O sea, y esto, como digo, genera más incertidumbre desde mi punto de vista. La otra gran cosa, digamos, era, y lo voy a poner ya para que quede claro, la parte donde el presidente habla de que esto no tiene nada en contra, sino que solo beneficio. Veamos lo que dijo él. ¿Hay beneficios? Sí, muchos. ¿Hay afectaciones? Ninguna. Nadie va a tener que recibir Bitcoin si no quiere. No debería haber ninguna oposición a algo que va a traerle beneficio a la gente y que no le va a traer ninguna afectación a nadie. Más que obviamente la oposición política, pero ¿quién va a creerle a la oposición política? Ya nos mintieron con el bimonetarismo en la Ley de Integración Económica, nos han mentido toda la vida, creo que cometeríamos un grave error si les vamos a creer ahora. Voy a partir con Carlos en esta pregunta que el presidente dice, no veo por qué haya gente que suponga, esto solo trae beneficios, no hay ninguna afectación. ¿Tú crees? Bueno, para mí lo más preocupante ya en el nuevo escenario, con las aclaraciones que él dio en la cadena, son los riesgos fiscales, porque el riesgo cambiario de las transacciones con Bitcoin se lo traslada al fideicomiso que está fondeado con dinero público. Y por otro lado, el artículo 5, me parece, era el que reconoce que si uno es contribuyente y quiere pagar sus impuestos con Bitcoin, también lo puede hacer. Entonces ahí hay dos bolsas, digamos, de dinero público que con cualquier coletazo del Bitcoin se van a ver afectados. Entonces es dinero que se pierde. Digamos, si el fideicomiso pierde dinero, ¿quién lo repone? ¿Verdad? Es dinero público. Si Hacienda recauda X cantidad y el precio del Bitcoin cae, ¿quién lo repone? Entonces para mí esos son los riesgos principales. Luego hay otros riesgos más relacionados con el riesgo país. Las calificadoras han dicho todas unánimemente que esto aumenta el riesgo país. Eso implica que cuando Hacienda salga a colocar deuda pública va a tener que pagar tasas más altas de interés, y también cuando los bancos privados quieran o las empresas privadas quieran solicitar financiamiento fuera, van a tener que pagar tasas más altas que a su vez van a trasladar a todos los agentes económicos. O sea que todo el país, sector público, sector privado, va a pagar tasas más altas de interés. Entonces hay varios riesgos. Luego el riesgo de lavado de dinero que se ha señalado, no estoy tan seguro hasta qué punto esto se daría, porque pueden establecerse algún tipo de controles, pero hay también ahí un riesgo. O sea que eso que dice el presidente, que no le ve, digamos, lado negativo, bueno, está visto desde un punto de vista muy, muy optimista. Creo que sí hay riesgos fuertes. ¿Para ti tiene riesgos? Bueno, no soy economista, ¿verdad? Pero a partir de las opiniones que se han vertido por diferentes especialistas, el tema especulativo que implica esta inversión en Bitcoin, adquirirlos, significa un riesgo. Y sobre todo un riesgo si estamos hablando de que son fondos públicos los que pueden estar involucrados en este tema. Entonces ahí creo yo que hay un riesgo. Eso es lo que yo puedo opinar, Nacho, sobre el tema de riesgo, porque obviamente no es mi materia. Solo quiero agregar algo, Nacho, con lo del artículo 8.
que decía el presidente que esas son como las excepciones, entre comillas, que muestran que no es obligatorio. Porque el artículo 7 dice, todo agente económico debe aceptar Bitcoin como forma de pago cuando le sea ofrecido por quien adquiera un bien o servicio. Y entonces el presidente dice, en el 8 se desvirtúa de que no es obligatorio, según lo que él dice. Pero en el 8 dice que todas las personas, las transacciones se deben de llevar a cabo en Bitcoin, dice el artículo 8. Y luego señala, así como contar con convertibilidad automática instantánea de Bitcoin a dólar en caso que lo desee. En caso que lo desee, el que los ha recibido, es decir, ya lo recibí, ya lo tengo, entonces yo lo tengo que convertir a dólar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo lo tengo que recibir. Y eso es lo que él señalaba, hay que recibirlo. O sea, entonces, yo entendí lo mismo, que tenés que recibir, pero no significa aceptarlo. Claro. Porque puedes cambiarlo. Pero entonces si es y el obligatorio. Estado te lo va a cambiar. Pero si es obligatorio recibirlo. O sea, es falso de que no hay obligatoriedad en la ley. Sí la hay, porque yo lo tengo que recibir. Ahora, cuando yo lo reciba, el punto es, ¿qué quiero? Y ahí es donde está la opción. ¿Quiero mantener los bitcoins o los puedo transformar en dólares? Sí, y claro. es lo que dice el artículo 8, que se va a garantizar la convertibilidad. Correcto. Pero es cuando ya lo recibí, o sea que tengo que aceptarlo. Correcto. Ahora, ¿a qué precio se recibe? O sea, ¿al precio del día? ¿El Bitcoin tiene, Carlos, todos los días un precio diferente? ¿O? No solo todos los días, cada minuto, cada Ok. segundo va cambiando el Por precio. lo tanto, digamos, si yo recibo a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde le pido al gobierno que me lo cambie, ¿puede que me lo cambie a un precio menor que el que yo... Bueno, lo que pasa es que acepté? yo entiendo, según el ejemplo que puso el presidente, de que en el momento en que se te hace efectivo el depósito, en ese momento ya se te está pagando en dólares, supongamos. El ejemplo de la farmacia. Ahora yo soy la farmacia, viene alguien con su billetera de bitcoins, me compra y entonces a mí se me deposita en dólares. O sea, en mi billetera nunca va a haber bitcoins si yo no quiero. Se me va a depositar en dólares. No es que se me deposite en bitcoins y luego al rato se va a cambiar a dólares. Eso es lo que entendí del ejemplo del presidente. Porque esto complica mucho el sistema monetario del país. Yo creo que sí, yo creo que sí, por varias razones. Primero, por el tema ya señalado del acceso a Internet, aunque él dice, bueno, se va Claro. a invertir en que haya conectividad buena para todo el mundo, pero también en el tema contable, ¿verdad? Porque aunque haya software, haya paquetes que permitan hacer la conversión, la volatilidad, en la medida en que los negocios o los bancos tuvieran activos en bitcoins, como la contabilidad está expresada en dólares, entonces ahí se va a ver una gran volatilidad. Depende del minuto en que se haga la en contabilidad. que se haga el corte, sí. Que se haga el corte. Sí. Ahora, ¿esto obliga al Banco Central de El Salvador a tener un respaldo en Bitcoin? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo diría que, como respaldo no, pero ciertamente en la medida en que los sistemas de pagos están conectados al LBTR, ¿verdad? El sistema de pagos que maneja el Banco Central, de liquidación en tiempo real, yo creo que algún tipo de afectación, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo más a fondo, pero ciertamente tiene que haber algún tipo de afectación. Ok. ¿Qué significa, expliquemos a la gente, que el riesgo país nos afecta en riesgo país? Porque la gente dirá, bueno, pero esos son unas empresas privadas que se dedican a calificar riesgo en los diferentes países y si nosotros tenemos más riesgo o menos riesgo es un problema nuestro, ¿o no? O sea, ¿qué nos afecta? El acceso a financiamiento internacional Externo. aumenta Ok, ahora, para todo el mundo, para Ok. todo el que presta. Eso lo van a trasladar las empresas en la medida en que, si ellos están obteniendo un financiamiento más caro para sus negocios, a la hora de vender sus productos, lo van a tratar de trasladar a los consumidores. Y entonces vamos a pagar precios más caros. más aumentan los precios. Eso es lo que uno esperaría. Claro, si uno paga solo, no que medio centavo o un centavo más, uno no lo siente, pero Ok. a nivel agregado estamos hablando ya de varios millones. Ok, ahora, esto afecta la aceptación en el mercado internacional de dinero, pero me parece que el presidente está buscando no depender de esos organismos internacionales. Vaya, pero ahí hay otro tema que son los flujos del comercio internacional.
las exportaciones y las importaciones Igual van a existir. es moneda fuerte. Nadie en el comercio internacional utiliza bitcoins. Entonces, por ejemplo, si yo soy un exportador de café a Alemania, yo no le puedo exigir a mi comprador en Alemania, yo quiero que me pagues en bitcoins. Probablemente él tiene sus cuentas en euros, con transferencias a cuentas en dólares, me va a pagar en eso. Porque yo le puedo meter, si él no trabaja con bitcoins, le puedo meter costos de transacción adicionales de que consiga los bitcoins para pagarme en bitcoins. Los importadores, con mayor razón, si yo importo mercadería de Estados Unidos y yo les voy a decir, los voy a pagar en bitcoins, no, páguenme en dólares. O sea que los flujos del comercio son en dólares. Y entonces la Asamblea Legislativa puede hacer un decreto de que aquí todo el mundo usa bitcoin, pero no puede hacer un decreto obligando a los importadores o a los exportadores a usar bitcoins. Ok, entonces, ¿dónde está el beneficio? Yo realmente no alcanzo a verle el beneficio. Ninguno. Mínimo. A ver, por ejemplo. Vaya, si realmente, esto hay que probarlo, ¿verdad? Sí. Si realmente el envío de remesas se hace más barato a través de bitcoins, ahí habría un beneficio. Pero eso no se ha probado. Y de hecho hay remesadoras que te cobran menos de lo que ahorita se cobraría a través de bitcoins. Porque, supongamos que alguien tenga dólares y quiere enviar a sus familiares a través de bitcoins. Tiene que comprar los bitcoins, tiene que pagarle a los mineros que minan el bitcoin, tiene que pagar al, digamos, el intermediario. Luego su familiar acá probablemente no va a querer el bitcoin, sino va a ir a un cajero a retirar el dinero en dólares de la billetera electrónica. Y entonces hay que pagar una comisión fija por el uso del cajero. Entonces no hay beneficio. Yo pienso que no hay beneficio, ¿verdad? Pudiera haber, pero aparentemente no va a haber beneficio. No, y yo porque creo, nadie va a hacer las cosas gratis. Sí, entonces yo pensaba hasta antes de la conferencia del presidente que esto no iba a tener mayor futuro porque no había incentivos para que la gente realmente lo utilizara, a no ser que se le obligara o la jugada con la que salió el presidente era, le vamos a dar un bono de $30 para que ustedes se registren. Entonces ya con ese incentivo que es igual al que ofreció Maduro, igual. Exactamente, $30 para promover el petro, su criptomoneda, o sea, exactamente igual. ¿Qué pasó con el petro? No ha prosperado, ¿verdad? Porque supuestamente el petro, su respaldo era el petróleo venezolano, pero los precios del petróleo en aquel momento se hundieron, además el petróleo venezolano es de mala calidad, entonces sus precios todavía más bajos, no prosperó la iniciativa. Pero bueno, es exactamente el mismo esquema, hasta la misma cantidad, $30. Sí. El bono de $30 para que la gente tenga el incentivo de registrarse. Yo creo que, conociendo nuestro país, todo el mundo se va a registrar para tener su saldo de $30. Pero sospecho que una vez que se gaste el saldo, no va a haber incentivo para estar recargando las billeteras, a no ser que los costos de transacción sean realmente muy pequeños, cosa que dudo, que es algo que el presidente no ha abordado. Estamos como en los modelos de economía, ¿verdad? Cero costos de transacción. En la realidad no es esa la situación. Y ¿Se están ocultando cosas aquí? Solo agregaría algo, Nacho, a lo que ha dicho el doctor, el tema de que hacer esa transacción con la aplicación del gobierno implica dar datos personales, porque incluso el tema de la... Pero el gobierno tiene nuestros datos personales, sí, ya los tiene. Tiene, pero vamos a dar el tema de la cara, por ejemplo, o sea, ya biométrico y todo esto, porque el gobierno lo que tiene es las huellas dactilares en el registro nacional y a dónde vive uno y toda esa información. ¿Ah? El DUI. Sí, en el DUI, ahí está. Pero hay otros, porque también el gobierno va a tener control o puede tener control sobre el gasto que uno tiene, cuánto dinero tiene en la cuenta. Porque está en una aplicación. Lo debe tener también. No sé. Lo tiene. Tendría que llegar al sistema financiero. Y la cara, algunos bancos tienen mi cara sí, ya. Pero el punto es, no hay control sobre datos personales, no hay una ley sobre eso. Y se están regalando más datos, entonces ahí hay un tema. Y lo otro, de lo que se oculta, yo lo que he escuchado en varios espacios donde se ha discutido es el de la comisión que se cobra por esta convertibilidad, ¿verdad? O sea, hay una comisión. Eso no lo mencionó ayer el presidente. Entonces ahí hay cosas que todavía están, digamos, no tan claras y no se han dicho, que, insisto, el tema de la incertidumbre jurídica, porque acá eso es lo que debemos de ver, porque para la inversión y la estabilidad debe de haber seguridad jurídica, que es lo que no se ve que está generando el gobierno.
Para algunos, y lo he leído en redes sociales, hay un retroceso o un paso atrás del gobierno, porque el gobierno había señalado que se estaba estudiando el que se pagara en Bitcoin los sueldos y las pensiones, porque quedaba claro en todo lo que se había dicho que iba a ser obligatorio, y hoy día el presidente dice, no, es opcional. Pareciera, digamos, que este ha sido la iniciativa de gobierno la menos popular, para no decir, digamos, la más impopular, ¿ya? Y que le puede causar un daño que hasta este momento no lo había tenido ni de cerca. ¿Crees que hubo un paso atrás? Yo creo que sí, aunque trataron de maquillar de que el gobierno estaba retrocediendo de alguna manera. Y yo creo que aquí muestra, como usted bien lo señala, que la opinión pública, el descontento de la opinión pública fue tanto que lo obligó a salir a dar una conferencia, porque aquí creo que es un punto importante por esta pregunta, Nacho. El presidente no había hablado a la nación sobre esta medida. No lo había hecho. Sí. No salió a explicar de los diputados de Nuevas Ideas, pues solo unos tuits, nada más. No podíamos esperar una explicación mayor. Entonces, el hecho del descontento de la gente lo hizo salir al presidente para tratar de desvirtuar. Y aquí es un punto que creo que es importante señalar. La incertidumbre de la gente y el descontento no viene porque los partidos políticos de oposición, porque economistas, porque la prensa estuviera abordando el tema. La incertidumbre viene de que el presidente y la bancada no explicaron en realidad cuál era la lógica de la ley, ni tampoco haber un espacio de participación para debatir beneficios y problemáticas que puede ocasionar esta ley. O sea, y eso es lo que generó la incertidumbre. O sea, la poca participación en el proceso legislativo de aprobar esta ley. Entonces, esa es la incertidumbre en realidad. No es lo que se ha dicho, porque parece también paradójico que el presidente cuestione a organismos internacionales y diga, no entiendo por qué, no entienden ellos que esto es de beneficio. O sea, con todo el staff de especialistas, o sea, y quiénes son, pues, en realidad, los organismos internacionales, que venga el presidente y diga, ellos están equivocados, no entiendo por qué no me entienden. Entonces, al final, creo yo, Nacho, que todo ese descontento acumulado ya tuvo un resultado. Ok, pero los $30 cambian todo y vuelven todo al punto inicial. Habría que decirle a la gente algo. No, pregunto. No. Porque ahí está, digamos, aparentemente ahí está la solución al problema. Los $30 te hacen, digamos, después de tener la cara un poco aturrada, sonreír. Claro, pero ahí lo que hablábamos de darle más datos personales al gobierno y lo otro, lo que dice el artículo 12. Eso a la gente no le preocupa. Bueno, no sé. ¿Crees pero, tú? Pero el artículo 12... Estaba mirando a los muchachos aquí, digamos, todos quieren, digamos, los $30. El artículo 12, y ojo acá, porque es obligatorio recibirlos, ¿verdad? ¿Sí? No, aceptarlos. Es que aquí es aceptarlos. Bueno, el punto es que si yo hago esa transacción, ya no me aplica la excepción del artículo 12, que es lo que dice que están excluidos de la obligación de quienes no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar las transacciones. Pero si yo meto todos mis datos y descargo la aplicación y recibo ese dinero. Si recibiste los $30 ya está dentro. Ya está dentro y no puede posteriormente, digamos, decir un pequeño empresario, yo no le recibo esto porque ya está excluido del artículo 2. Pero seguramente el hijo de la casa le va a hacer a la abuelita, al abuelito, al tío, a todos le va a hacer la aplicación para recibir el pistillo. Carlos, ¿cuándo se justifica un incentivo de esta manera? Porque este es un incentivo en la cual para un objetivo que no está claro, es un incentivo que le cuesta al gobierno, esto que el gobierno gasta en este incentivo, lo deja de gastar en otra cosa. Yo lo ¿Cuánto se justifica un incentivo? Decime, porque yo sí creo que hay veces que los incentivos económicamente dan resultados porque generan todo un proceso, digamos, de mayor consumo, de mayor impuesto, de mayor cosa. Vaya, digamos, en la planificación del presidente, la idea es que esto gatilla un proceso de bitcoinización masivo, o sea, que la gente tenga el incentivo justamente para registrarse. Sin estos $30, creo yo que eso sería mínimo, pero ya con los $30 yo creo que realmente se va a registrar toda la población que tenga su celular, ¿verdad?
Entonces, lo que yo dudo, bueno, entonces el beneficio sería que esto gatille un proceso sostenible, de que luego la gente ya empiece a usar bitcoins y entonces se alcancen los objetivos de bancarización y de inclusión financiera y eso. Ahora, mi sospecha es que la gente obviamente va a querer sus $30 y cuando se los gaste ya no va a haber incentivo para recargar de nuevo las billeteras, o el porcentaje que lo haga ya va a ser muy pequeño y eventualmente esto va a ir esfumándose. Okay. Por lo tanto, el objetivo, el incentivo, ¿en qué queda? ¿En nada? Desde el punto de vista del ¿Genera o no genera? Porque si yo doy un incentivo, por ejemplo, el caso de los incentivos de no cobrar los intereses en un cobro determinado, una mora, es para que la gente pague, porque si no, no me va a pagar nunca. Entonces, hay un incentivo que finalmente resulta en positivo. En este caso, ¿resulta en positivo? Yo creo... ¿Económico? Bueno, si uno lo mira como una transferencia del gobierno a los hogares, y la mayoría de los hogares del país están con una situación económica precaria, es una ayuda del gobierno a final de cuentas, como el bono de los $300 que se dio el año pasado. Claro, ahora son $30 y lo va a recibir todo mundo, incluyendo gente de altos ingresos, porque yo estoy seguro que los que son anti-Nayib se van a registrar también. Todos, claro. Todo el mundo se va a registrar. Entonces, desde el punto de vista de la racionalidad fiscal en un país con los problemas fiscales que tiene El Salvador, es un derroche, pienso yo, es un derroche. Desde el punto de vista del gobierno, obviamente ellos piensan que con esto ya se va a despegar la iniciativa. Yo creo que no. Entonces, si despegara la iniciativa... ¿Eso puede despegar la iniciativa Bitcoin en un país y transformarse en un ejemplo para el mundo? Yo pienso que no, por el problema de fondo. El Bitcoin, las criptomonedas no son monedas, son activos de alto riesgo. Entonces, la gran cantidad digamos, de los 680 mil millones de bitcoins que hay en el mundo, eso está invertido con propósito especulativo. Es como la gente que compra oro apostándole a que va a subir el precio del oro. Si yo compro oro apostándole a que después no voy a estar sacando oro para andar pagando pizzas o pagando la gasolina. Entonces, la gran mayoría de la gente en el mundo que usa los criptoevangelistas lo usan para especular. No lo usan para como moneda de los criptoevangelistas son todos lavadores de dinero. Yo no diría lavadores. Bueno, la mayoría. Yo pienso que es gente que quiere ocultar los orígenes de su dinero. Bueno, pero si lo ocultas por algo, ¿no? Puede ser por evadir impuestos. Claro. Pero no necesariamente un evasor de impuestos es un lavador. Pero bueno, ahí se mezcla actividades ilícitas y actividades no muy lícitas. O sea, es gente que quiere mantenerse en la oscuridad, ¿verdad? Obviamente. ¿Te preocupa el incentivo? Sí, obviamente porque estamos hablando de fondos públicos y ya como lo dice el doctor, ese es un derroche. O sea, el Estado va a asumir el riesgo. O sea, perdón, ve qué bonito. O sea, con nuestros pero la fondos, gente va a estar feliz. Pues sí, pero después va a tener problemas el Estado de acceder a financiamiento internacional porque sube el riesgo país, los bonos del país van a ser mal calificados. O sea, todas las consecuencias que va a tener después esto. Y digo, parece también un poco contradictorio que el Estado necesite el crédito con el banco, con el Fondo Monetario de 1.300 millones para terminar el año y va a poner a disposición en septiembre 150 millones, creo yo, que es el fideicomiso, ¿verdad? O sea, entonces, bueno, o no tenemos dinero o tenemos para derrochar. Entonces, obviamente acá creo yo que también habría que ver, pero digo, habría que ver el tema de la ley de responsabilidad fiscal, ¿ya? O sea, si esta medida puede ser compatible con esta ley y al final, aunque no lo fuera, pero no tenemos un tribunal constitucional que pueda frenar, digamos, este tipo de derroches de fondos públicos para tratar de generar, pues, todo el incentivo para que se mueva el Bitcoin. O sea, ahí creo que hay un problema porque estamos hablando de fondos públicos que no van a poder al final, y aquí también el tema, la Corte de Cuentas tendría que auditar este tema, ese fideicomiso y cómo se use, porque son fondos públicos.
¿Les quedó claro a ustedes de qué va a ser propiedad las máquinas que van a cambiar, van a trabajar el sistema? Solo se habla de una empresa norteamericana, Atena, que las va a instalar. Esa las va a instalar, pero ¿de quién va a tener la propiedad de las máquinas? ¿Quién va a tener el monopolio del manejo del Bitcoin? Supongo que es información reservada, ¿verdad? Como toda la información del gasto público del país. ¿No es el Estado, a tu juicio, por lo que has escuchado? No, yo entiendo que es una concesión privada, del Estado obviamente, pero es una empresa privada o empresas privadas. En este caso debería pasar por la Asamblea Legislativa. Pero de todas maneras, si pasa o no pasa es irrelevante porque Igual se va a aprobar. la Asamblea Legislativa ya sabemos que aprueba cualquier cosa que quiera Casa Presidencial, o sea que será un mero trámite, un formalismo. Ok, vamos al corte, ya volvemos. Bueno, hay una cosa que a mí me preocupa bastante y seguramente no todos los preocupa, que es la estabilidad del país, la estabilidad financiera. En ese aspecto, digamos, uno solo se puede dar cuenta cuando vivido en otros países donde no existe estabilidad financiera. Y la verdad, digamos, que los países que sufren de inflación, la población paga muy caro las consecuencias permanentemente de saber que está recibiendo un sueldo de tanto y que seguramente se lo recibió el día 30, un mes después sueldo no es el mismo, o que un precio se disparó de un día para otro y que nunca se tiene, digamos, más o menos una seguridad en cuánto va a gastar cada mes. Y es que, digamos, los países sin estabilidad financiera viven mucha zozobra permanentemente. La gente pone como ejemplo Argentina. Casi toda América Latina sufrió una temporada muy fuerte de grandes inflación, fuerte inflación. Nosotros, digamos, con el dólar hemos logrado tener estabilidad financiera, pero yo creo que siempre hemos tenido, yo creo que hemos sido un país bastante, digamos, en ese aspecto como conservador en el manejo financiero del país, y yo recuerdo que incluso hasta en guerra, más o menos, digamos, las finanzas estaban relativamente bien y la gente tenía la seguridad de que su sueldo valía tanto. No había El Salvador no sufrió la inflación que sufrió todo Sudamérica, por ejemplo, en la década de los 80. ¿Podemos perder la estabilidad financiera? Que es una cosa que tenemos, pero no valoramos a lo mejor. Sí, bueno, yo pienso que esto depende nuevamente del alcance de la bitcoinización del país. Si una proporción relativamente importante de los activos de intermediación del sistema financiero quedara en criptomonedas, yo creo que ahí sí aumenta el riesgo. Justamente el Comité de Basilea, que está preocupado por el tema de la regulación de los criptoactivos, acaba de sugerir, bueno, están discutiendo esto, una ponderación por riesgo de criptoactivos de 1.250%, lo cual quiere decir, digamos, en términos de un ejemplo, que si un banco tiene una exposición a $100 de criptoactivos, entonces tiene que considerar un activo ponderado por riesgo de 1.250 sobre el cual aplica un coeficiente patrimonial de 8%, lo cual en la práctica quiere decir que por cada dólar que un banco tenga en criptoactivos tiene que poner un dólar de capital de reserva. Entonces esto le aumenta a los bancos por el riesgo del activo, ¿verdad? Eso no ocurre con otros activos. Entonces esto le aumenta a los bancos el riesgo y les aumenta los requisitos de capital que los accionistas tienen que poner para respaldar ese activo de alto riesgo. Y obviamente esto implica costos de transacción mayores para la banca. Entonces por ahí es que yo le veo un riesgo a la estabilidad financiera. Si hubiera una gran cantidad de criptoactivos, en el límite esto podría llevar incluso a que los bancos ya no quisieran operar en El Salvador, ¿verdad? Porque claro, la estructura de capital que tendrían que tener... Van a prestar mucho menos, sí, van a prestar a más. Pero nuevamente, como yo creo que esta iniciativa no tiene mucho futuro, no veo que se llegue a ese riesgo. ¿Tú no crees que tenga futuro? Yo creo que no tiene mucho futuro. Yo creo, insisto, cuando la gente se gaste su saldo los $30, esto ya tendría que el gobierno que estar... digamos, rellenando esas billeteras cada 6 meses. Ok, vamos a ir a lo que el presidente dijo, la venida de inversionistas. Inversionistas y turismo. Gente que tiene criptomonedas y que dice, voy a ir a El Salvador de vacaciones o voy a ir a El Salvador a invertir porque ahí puedo usar mis criptomonedas. ¿Quién quiere responder?
Bueno, insisto, los criptoinversionistas no tienen bitcoins porque quieran comprar pizzas o ir de viaje, lo tienen para invertir. Entonces esta idea de que va a venir turistas a gastar en bitcoins, realmente no le veo mucho sustento. Puede ser que por la novedad de que El Salvador está en primera plana, algunos inversionistas en bitcoins que quieren vacacionar dicen, bueno, voy a ir a vacacionar a El Salvador. Pero esto creo que es, como decimos aquí, llamarada de tusa. Esto no tiene sostenibilidad, pienso yo. Porque realmente no hay fuerzas económicas que generen el incentivo para que se utilice permanentemente el Bitcoin. Diferente sería, por ejemplo, si nuestros compradores de exportaciones nos pagaran en Bitcoins. Entonces hay un flujo de Bitcoins al país. Ahora, si esto se utilizara por algunos grandes millonarios, gente que maneja mucho dinero, como lavado de dinero, y El Salvador le sirviera como sirven algunos otros pequeños países o islas por ahí del Caribe que permiten, digamos, este tipo de cosas, son paraísos fiscales, ahí sí seguramente podemos ver compras de casas, de apartamentos, como uno puede ver en algunas partes del mundo donde dice, bueno, pero ese edificio, digamos, no vive nadie, qué lindo, qué hermoso, pero ¿quién lo compró? Alguien lo compró para tenerlo ahí, nada más, para lavar dinero. ¿Ah? Pero yo el problema... El lavado de dinero, ¿cuáles son las consecuencias del lavado de dinero? Que inicialmente se ve muy bien, porque hay países que empiezan a crecer producto del lavado de dinero. Yo el problema que veo es que si hay una transacción real, digamos, si viene alguien a comprar una propiedad, el dueño de la propiedad le va a recibir los bitcoins, pero obviamente va a querer cambiarlos a dólares, lo más probable. Sí. Entonces va al fideicomiso y con 150 millones se va a cubrir no, todo nada, eso. no. Entonces, vamos a necesitar después 200 millones, 500 millones. Entonces ahí colapsa otra vez el modelo ese. No tenemos la capacidad, digamos, si fuera un fideicomiso que pudiera cambiar cualquier cantidad de bitcoins, tal vez, pero no tenemos esa capacidad. Entonces ahí ya colapsa ese motivo de... Algunos decían que pueden venir algunos a agarrar dólares acá a El Salvador. Lo pueden hacer, pero no le veo futuro por el lado de que el fideicomiso es muy pequeño y de que realmente los agentes económicos no manejan Bitcoin, no tienen incentivo para manejar Bitcoin. Okay. Porque cualquiera que reciba Bitcoins en pago va a querer cambiarlos a dólares. Y ahí es donde, y cómo los cambia. Eduardo, tú también has manifestado preocupación por el financiamiento de los partidos políticos. Así es, Nacho. A nosotros nos preocupa como organización este tema de la ley Bitcoin financiando campañas electorales. Y lo digo porque, Nacho, uno, el Tribunal Supremo Electoral no fiscaliza adecuadamente a los partidos. Entonces, si ahora que tenemos el manejo del dólar no hay esta fiscalización, ya imaginémonos con esta criptomoneda que propicia lo anónimo de quien está realizando la transacción. Entonces, ese es un riesgo que nosotros vemos y que hemos señalado, de que si esto al final, más allá de las consideraciones que tiene el doctor, de que si no va a lograr despegar, pero aunque tal vez no despegue, pero pueden haber nichos donde sí se va a utilizar esta criptomoneda, que pueden ser los partidos políticos recibiendo estos fondos. Y aparte, lo que también nos preocupa más es que los candidatos de los diferentes partidos políticos no están obligados a rendir cuentas, no están obligados a revelar la fuente de su financiamiento, no están obligados a decir en qué gastaron. ¿Esto qué quiere decir? Que un partido puede decir, yo recibí 10 millones de dólares, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, y lo revela, lo hace público, y estos son mis donantes. Pero un candidato no. Y un candidato puede recibir fácilmente en una campaña para diputados $300,000, por ejemplo, ya sea de fuente privada o fuente estatal, de donde sea, o sea, que pueda haber desvío de fondos públicos. Entonces ahora con la criptomoneda, a nuestro parecer, se incrementa el riesgo de que se pueda financiar una campaña de esta modalidad y que se dé lavado de dinero, ingreso de dinero ilícito, que se superen los montos de financiamiento, etcétera, etcétera. O sea, para nosotros se abre una ventana de oportunidad para financiamiento ilegal de campañas y eso debería de preocuparnos. Obviamente siempre y cuando hayan elecciones en 2024, ¿verdad? O sea, debería de preocuparnos eso. El ministro de Hacienda dijo esta mañana, Carlos, habrá instituciones encargadas de velar y supervisar que los ciudadanos tengan acceso a la wallet y garantías para no perder su dinero.
la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva solo se han encargado de regular y ya están trabajando en la normativa, dijo el ministro Zelaya. Pero no dice, digamos, de la parte de lavado de dinero. ¿Quién tiene que regular eso? Bueno, la Superintendencia del Sistema Financiero tiene compromisos internacionales de velar por estándares que establece el GAFI, ¿verdad? Este es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que formula la normativa que se aplica internacionalmente en temas de lavado de dinero y que también ya está entrando a ver cómo se regula este tema de las criptomonedas. Entonces, tendría que respetar las normativas, las reglas que establezca el GAFI. Ok, y finalmente, Carlos, aprovechándote que estás aquí y que tienes mucho conocimiento sobre esto, cuando el Fondo Monetario reacciona de una manera muy diplomática, diciendo hay que estudiar más esto, cuidado, hay que estudiar más. Y no es como el Banco Mundial que dice no, con eso no. Pero el Fondo Monetario, con quien tenemos pendiente la posibilidad de tener 1.300 millones en préstamos, dice hay que estudiar más. ¿Qué significa eso, hay que estudiar más? Bueno, primero yo creo que fue una gran torpeza del gobierno el hacer este anuncio sin haber consultado con el Fondo Monetario cuando había en curso de negociación un acuerdo de 1.300 millones, de la que además es la llave para acceder a fondos de la banca multilateral. Entonces, obviamente, quien conoce el lenguaje del fondo sabe que es decirle, miren, ustedes han cambiado totalmente las reglas del juego, no estamos dispuestos a apoyarlos. Y entonces en ese lenguaje, porque Jerry Rice, el vocero del fondo, es muy diplomático. Lo sentí muy diplomático. Entonces, pero en ese lenguaje diplomático es muy duro lo que dijo el fondo, ¿verdad? Dijo, aquí se han generado una serie de riesgos legales, financieros, macroeconómicos, no podemos continuar con esto hasta que no se aclaren estos puntos. Entonces yo creo que básicamente lo que hizo el gobierno con ese anuncio es comprometer el acuerdo con el fondo. No me extrañaría que ya no hubiese acuerdo o en el mejor de los casos posponerlo, ¿verdad? Porque se decía que ya estaba casi a punto de firmarse. Con esto, quién sabe, y el ministro tiene urgencia de ese dinero, ¿verdad? El presupuesto de este año está desfinanciado. Bueno, ya se hizo una reforma al decreto 608 para buscar dinero en otras partes que no sean organismos internacionales tradicionales. Sí, pero ese dinero va a ser mucho más caro. Ok. Carlos, muchísimas gracias por estar esta noche. Nuevamente, Muy gracias amable. a ti, Nacho, por la invitación. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Nacho, un gusto siempre. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches y que tengan un excelente fin de semana.